Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este momento de reflexión y exposición de la Biblia, la palabra del Señor. Recordaba que hace unos años fui con mi mamá a visitar a unas personas, a unos hermanos, y el hermano de esa casa, el varón, bueno, teníamos entendido que era un hombre de mucha oración y que se levantaba de madrugada a orar, y entonces, bueno, pues yo pensé que de madrugada, muy de madrugada, pero un día llegamos a la casa de ellos, mi mamá y yo, a las 7 de la mañana, y cuando estábamos a punto de tocar, se oía hasta afuera, hasta la calle, la voz del hermano que estaba orando. Y bueno, tocamos lo más discreto que pudimos, de una forma tranquila. Salió su esposa, nos abrió, pasamos, pero pude escuchar de cierta forma el contenido de la oración del hermano, y recuerdo con precisión que empezó a reprender y empezó a decir: escúchame bien, diablo, tú estás vencido, tú estás derrotado, porque tú eres un mentiroso, y pues empezó a decir ese tipo de cosas. Pero bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer allí y salimos. Ya había pasado un tiempo considerable. Lo que me di cuenta es que cuando salimos él seguía orando, y en voz alta. El punto es que seguía diciendo: ¿y sabes qué, diablo? Cristo te venció en la cruz, y no vas a poder hacer nada en contra de nosotros, porque Dios tiene más poder que tú. El punto es, pasó casi una hora en el tiempo que estuvimos allí, poquito más o un poco menos, pero el punto es, cuando yo iba con mi mamá de camino de regreso a nuestra casa, le dije: oye, pero este hermano no le estaba orando a Dios, estaba orando al diablo. Todo el tiempo que estuvimos allí se la pasó diciéndole pues, lo que ya mencioné, pero finalmente no era una oración dirigida a Dios, terminó orándole al diablo. Es uno de los extremos que a veces tiene la gente que se acerca a Dios, que conoce a Dios. De pronto, en el afán de ser espirituales y muy vencedores y triunfadores en Cristo, de pronto caen en el extremo, y ya no es una oración, repito, en mi opinión, no era una oración a Dios, sino al diablo. Está el otro extremo. Hay gente que dice que no existe. Hay gente que se mete tanto en la teología, y de pronto incursionan en eso llamado la crítica, crítica textual, crítica de formas, alta crítica, baja crítica, etcétera. El punto es, terminan diciendo: el diablo no existe, el diablo es una figura teológica, simplemente es una invención para que nosotros sepamos que existe el mal, pero no existe como tal. El punto al que quiero llegar es este: no podemos tenerlo tan en cuenta que terminemos como este hermano que menciono, orándole al diablo, pero tampoco podemos subestimarlo al grado de decir que no existe, porque la Biblia dice que sí existe, el Señor Jesús nos enseña que existe, y bueno, pues tenemos grandes referencias de que es un ser real, un ser espiritual, pero al final de cuentas real, y lo que la Biblia nos enseña respecto a él es verdad. Es decir, la palabra o la forma en que se le menciona en el Antiguo Testamento como Satanás, finalmente el significado de la palabra Satanás es enemigo o adversario. El Señor Jesús viene y nos enseña a decirle diablo, y la palabra diablo significa mentiroso, engañador. Eso significa la palabra diablo. Entonces, los significados de los nombres que se le dan en la Biblia nos dejan entender su naturaleza. Nos dejan entender quién es ese ser, que se constituye en enemigo de nosotros, en enemigo de Dios, pero por ende en enemigo de los hijos de Dios también. Y lo que quiero el día de hoy compartir es un poquito acerca de la forma en que este ser trabaja. Y entonces el día de hoy tenemos una pregunta, y la pregunta es simple: ¿cómo trabaja el diablo? ¿Cómo trabaja el diablo? Génesis capítulo 3 es un pasaje que todos en algún momento hemos escuchado, es un pasaje universalmente conocido. La gente que nunca ha leído la Biblia de alguna manera ha escuchado algo al respecto, porque tiene que ver con Adán y Eva, el asunto de la serpiente, la famosa manzana de la Biblia. Bueno, que la Biblia no dice que haya sido manzana, no sabemos qué tipo de fruto era. El punto es, ¿cómo trabaja el diablo? Génesis capítulo 3
versículos del 1 al 19. Vamos a ir leyendo paso a paso este fragmento, esta porción de la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 19. Y quiero dar lectura a los primeros versículos. Y dice así Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Génesis 3:1 y 2. El versículo 3, Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Cómo trabaja el diablo? Entonces tenemos algunas respuestas que surgen del pasaje bíblico, que emanan del texto. Y la primera respuesta es: ¿cómo trabaja el diablo? Número 1, produciendo duda. De esa manera trabaja el diablo, produciendo duda. Estos 3 versículos iniciales que acabo de leer nos dejan entender respecto a qué nos mete duda el diablo, respecto a la palabra de Dios. No hay aquí palabra de Dios escrita, la palabra de Dios pronunciada en este pasaje es verbal. Es decir, no hay una Biblia como tal, pero Dios les había dado instrucciones a Adán y a Eva, y lo que el diablo hace es distorsionar la palabra de Dios. Y a través de la distorsión le mete dudas a las personas que están aquí, en este caso Eva, que es la que se entrevista con él o a quien se acerca él de alguna forma, y distorsiona la palabra y le mete duda. Revisemos nuevamente estos versículos. La serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo. Y dijo a la mujer, la serpiente: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Eso dice el versículo 1. La mujer se da cuenta que está distorsionando. Hasta aquí las cosas van bien. Y le responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es decir, lo contradice. Y le está mencionando: tu pregunta está un poquito distorsionada. No es lo que dijo Dios. Eva logra captar esa distorsión y le dice: no, lo que Dios dijo es que podemos comer de los árboles del huerto, pero hay un árbol del que no podemos. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y digamos que fue el primer paso, el primer intento del diablo, y bueno, pues Eva logra sortear un tanto, evadir el asunto. Pero el diablo no se queda quieto, sigue buscando meter la duda. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y aquí ya le dice: Dios te mintió. Dios dijo que si comían del árbol que estaba en medio del huerto, al final del versículo 3, dijo: no comerán de él, no le tocarán, para que no mueran. Y la serpiente, de una manera astuta, le dice a Eva: no morirás como Dios te dijo. Es decir, Dios te mintió. Y entonces entra la duda en Eva. Y bueno, pues no sé de qué forma se lo dijo, pero en el versículo 5 continúa con esa artimaña, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6 es lo que acabo de leer. Entonces el diablo nos quiere meter duda en cuanto a la palabra de Dios. Ese es su trabajo, y él vive haciendo eso, produciendo duda en cuanto a la palabra de Dios. Cuando le es posible, la distorsiona. Si se da cuenta que no logra su cometido de distorsionar la palabra de Dios, entonces la contradice. Es lo que hace aquí con Eva, y le dice: Dios te mintió, no es cierto. Es más, y le agrega algunas cosas. Y entonces le dice: es más,
Dios sabe que el día que ustedes coman, sus ojos van a ser abiertos y ustedes van a ser como Dios y ustedes van a saber el bien y el mal. El punto aquí es, ellos habían sido hechos a la imagen de Dios. No sé si les costó trabajo digerirlo o no lo sabían del todo. El punto aquí es, el diablo les mete duda. Pero no solo lo hizo en aquel tiempo allá en el huerto, en el Edén, en los inicios de la humanidad, lo sigue haciendo con la iglesia de Dios, lo sigue haciendo con la gente, sigue trabajando de forma astuta y sigue buscando contradecir la palabra de Dios y sigue buscando distorsionar la palabra escrita de Dios. El problema es que la cristiandad le abre el oído. Y no estoy hablando de gente que no conozca a Dios. Estoy hablando de gente que está en la iglesia. Estoy hablando de cristianos convertidos. Esta mañana escuchaba la conferencia de un teólogo a quien yo admiro mucho y él lanzó un reclamo contra la iglesia. Él es español y bueno, estaba hablando a la iglesia en América Latina y lanzó un reclamo. Bueno, algunos reproches, más bien no solo uno, algunos. Pero entre esos que él lanzó dijo, dejen de estar peleando en las redes por los asuntos de traducciones bíblicas. Y él decía, el diablo está aprovechando eso. Yo veo a gente en las redes diciendo, no lean la Nueva Versión Internacional y sacan un montón de argumentos y otros la defienden y dicen, no, la Reina Valera 60 ya no sirve y otros dicen, no, esa nueva traducción viviente no me gusta porque tal y tal cosa. El punto es, mientras la iglesia se está peleando por cuál traducción es la mejor, por cuál le gusta más y descalificando a todas las que no les gustan, entonces el diablo aprovecha y la gente que no tiene una madurez termina diciendo, entonces, ¿cuál es? Mejor ya no voy a leer nada. Termina logrando su cometido, producir duda en cuanto a la palabra de Dios. No podemos darnos el lujo, no podemos permitir que el diablo siga saliéndose con la suya. No tenga duda, la Biblia es la palabra de Dios. Si a usted le gusta más una traducción, lea esa, deje de estar descartando las demás traducciones y póngase a conocer la que usted dice que es la mejor para usted. Cada Biblia tiene detalles. Cada traducción, mejor dicho, la Biblia es una y es la palabra de Dios, pero cada traducción tiene algunos detalles. A algunos les gusta más el lenguaje complicado de las traducciones antiguas, el español que ya no es tan usual el día de hoy. A otros les gusta el lenguaje actual, simple, que tienen las nuevas traducciones. Está bien, no hay problema. El punto es, antes de empezar a criticar y descartar, conozca la palabra de Dios. Cuando usted la conozca, se va a dar cuenta que no hay necesidad de hacer eso. No tendríamos por qué estar descalificando otras versiones y traducciones. Y al final termina la gente o terminamos diciendo, pues entonces ya no sé, ya me perdí aquí por estar abriendo el oído a tanto debate, a tanta contradicción como lo hizo Satanás. Ahora el punto es él está detrás de todo eso. Debemos entenderlo y por favor hagámoslo. Él está detrás de todo eso. No nos prestemos a ese tipo de situaciones que lo único que producen es duda. Y como siempre lo hemos dicho, la gente está viendo al diablo en la Coca-Cola, la gente está viendo al diablo en los dulces de no sé qué. Hermanos queridos, el diablo está detrás de esos pleitos tan superficiales que la iglesia tiene. El diablo está buscando hacer su trabajo y su trabajo desde el principio y hasta hoy es producir duda en cuanto a la palabra de Dios. Así que lea la Biblia, conózcala, la versión que usted tenga, pero léala de verdad y conózcala y sepa el contenido. Y repito, después de eso, las demás traducciones, aunque a usted no le gusten, no van a generar problema en usted. Pero no es lo único que hace el diablo. Seguimos el pasaje. Versículo 7 en adelante, del 7 al 13. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. ¿Cómo trabaja el diablo? Número 1, produciendo duda. Número 2, produciendo desánimo. Produciendo desánimo. ¿En relación a qué? En relación a nuestra comunión con Dios. El diablo produce desánimo en cuanto a nuestra relación con Dios. La duda es respecto a la palabra de Dios. El desánimo es respecto a nuestra relación con Dios. La relación de Dios con Adán y Eva era perfecta. En cuanto han pecado, esa relación se rompe. Y a lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, si lo leemos, vamos a encontrar que lo único que hace división, o lo que se levanta como una barrera, como un muro entre Dios y nosotros, es el pecado. El pecado aquí viene a romper la relación de Dios, la relación de Dios con Adán y Eva. Por causa del pecado de ellos, logra su cometido el diablo, los hace dudar, terminan comiendo del fruto, y entonces la relación de estas personas que era perfecta con Dios se rompe. Pero el diablo sigue buscando hacer lo mismo de muchas maneras. Desde que usted y yo nos convertimos, desde que tuvimos un encuentro personal con Jesucristo, Él comenzó a buscar eso, a desanimarnos en cuanto a nuestra relación y comunión con Dios, y lo seguirá haciendo siempre. Sigue haciendo su trabajo y tiene tanta experiencia que lo hace demasiado bien. Aquí tal vez quepa aquel dicho o refrán: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Lleva miles de años haciendo su trabajo. No le vamos a ganar y a superarlo estando solos. Necesitamos estar cerca de Dios. ¿Y cuántas veces nos hemos alejado del Señor? Y el diablo aprovecha eso muy bien. En el momento en que estos seres humanos pecaron, entonces la relación, la comunión se rompe. Y se desaniman. ¿De qué manera se manifiesta esto? Se escondieron. Versículo 7. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y qué más hicieron? Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes no se escondían de Dios. Ahora que saben que pecaron, ahora que se rompe esa relación, no quieren estar delante de Él, sino buscan esconderse. El diablo logró lo que se había propuesto: producir desánimo. Y entonces ya no hubo el entusiasmo de saber que Dios les hablaba y ellos responder: Señor, aquí estamos. Ahora van y se esconden. Y no es que Dios no supiera dónde estaban. Lo que Dios está haciendo es enfrentarlos con su pecado. Entonces el versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando el diablo logra romper nuestra relación con Dios a través del pecado, terminamos así. ¿Cuántas veces no lo ha logrado? ¿Cuántas veces no hemos fallado y terminamos como el apóstol Pablo diciendo: miserable de mí, esto es lo que no debía hacer y tampoco lo quería hacer y terminé haciéndolo? Y esto que debería yo hacer, termino dejando de hacerlo. Miserable de mí. Y uno termina sintiéndose cucaracha. Y lo que menos quieres es o darle la cara a Dios y decir: Señor, no tengo cara para presentarme a ti. Pero el punto es, cuando nosotros tomamos esa actitud, entonces el diablo se salió con la suya produciendo el desánimo. No debemos desanimarnos. Si usted falla, pida perdón, confiese el pecado, arrepiéntase delante de Dios y entonces vuelva a la comunión con el Señor. No cometamos el error de tratar de ocultarnos o de ocultar lo que hemos hecho. Dios ya lo sabía. Las preguntas son retóricas. Es simplemente para descubrir al hombre con su pecado.
Pero no se desanime, hermano. Si usted en este tiempo le ha fallado a Dios, vuélvase a Él, camine con Él, acérquese una vez más a la presencia de Dios, pero no permita que el diablo se salga con la suya. No deje que a través de esa voz que le dice, fallaste y no mereces estar con Dios, eso ya lo sabemos. Desde el principio no merecemos nada. Eso es la gracia, regalo inmerecido. Nadie merece nada de Dios, pero su amor es un regalo inmerecido. Así que vuélvase a Dios si falló. Si hemos fallado en este tiempo, lo mejor es volver a caminar con Él. No se desanime, no deje que el diablo gane la batalla ni en su vida, ni yo dejaré que lo haga en la mía. Luchemos contra eso. Va a seguir trabajando de una y mil maneras. No debemos permitirlo. Sigue diciendo el pasaje bíblico. El versículo 11, 12 y 13 dicen, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Todo el mundo habla de esa cadenita donde Dios se dirige al varón y le dice a Adán, ¿por qué comiste? ¿Comiste acaso del árbol? Bueno, la mujer fue la que me dio. Y entonces Dios, yo me imagino a Dios volteando a ver a la mujer y la serpiente. Y ya, pues la serpiente, ¿a quién le echa la culpa? Evidentemente es culpable, pero al final ellos son responsables de su decisión y Dios los está enfrentando. El punto es, no podemos justificarnos delante de Dios. Los dos buscan justificarse, echándole la culpa. Nadie tiene la culpa de nuestro pecado más que nosotros. Somos responsables de nuestras decisiones. No pecamos porque alguien nos orilló a pecar. Pecamos por decisión. Es decir, cada vez que nos equivocamos, nosotros decidimos desobedecer al Señor. No podemos justificarnos por nuestros propios medios. Necesitamos que sea Dios en Cristo quien nos justifique. Y vamos a la tercera y última cosa que encontramos. ¿Cómo trabaja el diablo? Número 1, produciendo duda. Número 2, produciendo desánimo. Y número 3, produciendo derrota. Eso es lo que más le encanta al diablo. Esa es la cereza del pastel en la forma en que él trabaja. Versículo 14 al 19, versículos 14 al 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, la derrota, cuando el diablo se ha salido con la suya y logra que nosotros tengamos una decisión y una actitud de desobediencia ante Dios, se ha salido con la suya y gana esa batalla y produce derrota. ¿Y saben qué es lo que trae la derrota? Dolor. Eso siempre, si uno de verdad conoce a Dios, si usted de verdad quiere caminar con Dios, cuando usted se ve derrotado, eso va a generar dolor. Está de alguna manera simbolizado en lo que le dice a la mujer en el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, no dejemos que el diablo nos lleve hasta allá, porque sin duda eso va a generar dolor durante la vida. Si le damos entrada desde el principio en hacernos dudar de la palabra de Dios, en hacernos fracturar nuestra relación con Él, terminaremos siendo derrotados, y la derrota trae dolor, pero trae algo más. Versículo 17 al 19, y con estos concluimos. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Otra vez el término dolor. 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No solo trae dolor, trae cansancio. La vida deja de ser lo que Dios planeó que fuera. Y entonces por eso tanto fastidio. Por eso tenemos a tanta gente diciendo, me siento deprimido, me siento mal, siento que ya no tiene sentido la vida, me dan ganas de suicidarme, me dan ganas de salir huyendo, me dan ganas, porque cuando el diablo se sale con la suya, la derrota también trae cansancio, trae un hastío. Aquí se simboliza con el cansancio del trabajo, pero es la realidad cuando estamos lejos de Dios y estamos en esa derrota, tanto el dolor como el cansancio permean la vida y nos abruman en gran manera de tal forma que ya no queremos nada. No, la gente no quiere continuar. Por eso mucha gente sin Dios se suicida. Por eso mucha gente sin Dios termina matando a sus semejantes. Por eso tanto odio, por eso tanta maldad, por eso todo lo que vemos alrededor en esta sociedad, porque la gente vive lejos de Dios y en derrota, porque el diablo vive saliéndose con la suya. Y ya lo dije, pero lo quiero decir una vez más, deje de estar viendo al diablo en el pan de muerto y en la Coca-Cola. Hermanos amados, el diablo sigue trabajando de manera muy, muy sagaz. Y lo peor es que pasamos por alto esa manera en que lo hace. Lo hizo con Adán y Eva, pero estos miles de años ha tomado mayor experiencia. Y tarde o temprano se acercará a nosotros para tratar de hacer lo mismo. Necesitamos a Dios, necesitamos estar cerca de Él, necesitamos caminar con Él. Si usted el día de hoy entiende cómo trabaja el diablo, ponga atención en estos puntos que hemos mencionado. Siga creyendo en Dios, siga creyendo en su palabra, no dude de ella. No se desanime si usted ha fallado en algún momento, eso es normal. El punto es que Dios nos ha ofrecido medios para volvernos a Él. Y ya lo mencioné, la confesión, el arrepentimiento, la actitud de contrición. Esas cosas nos hacen venir a Dios y decirle: Padre, entiendo mayormente ahora tu gracia, porque sé que no lo merezco, pero en tu amor me ofreces el perdón de mis pecados. Y dejemos de justificarnos como lo hizo Adán y Eva, o lo hicieron por sus propios medios. ¿Cómo sabes que estabas desnudo?, le dice. Pues me di cuenta. Y entonces se tejieron esas con hojas de higuera, esos delantales. Y no es que estar desnudo sea pecado, pero es una representación de la relación rota. Y cuando ellos se dan cuenta que han fallado y han pecado, buscan justificarse o cubrir su pecado por sus propios medios, lo cual no se puede. Ya lo dijimos hace un momento, no podemos justificarnos, pero hay alguien que nos justifica delante de Dios cuando el diablo logra salirse con la suya. Y entiéndalo, en Cristo Jesús somos justificados delante de Dios. Dios prefigura eso. En el Nuevo Testamento lo vemos con Cristo en la cruz, pero antes de eso lo vemos aquí, que dice la Biblia que Dios de alguna forma les quita esos delantales tejidos o cosidos con hojas de higuera y les da pieles para que se cubran. Y siempre pregunto, ¿de dónde saca Dios las pieles? Dios mata a un animal, la sangre de ese animal viene a ser la remisión de los pecados de Adán y Eva. El autor de la carta a los Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué es lo que sucedió? Al matar el animal, lo que Dios está haciendo es poner una vida por otra. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Adán y Eva merecen la muerte, pero mata a un animal en sustitución, repito, una vida por otra, y entonces el pecado de Adán y Eva es remitido en ese momento. Pero usted y yo tenemos todavía un medio mucho más grande, porque Dios mata a Cristo en la cruz. Y Cristo muere en la cruz por nosotros. Él muere y derrama su sangre en nuestro lugar. Y tenemos entonces la victoria. No debemos descuidarnos en cuanto a la forma en que el diablo trabaja. Porque tenemos
un medio para ser triunfantes todo el tiempo. Tenemos un medio para ser hijos de Dios o cristianos victoriosos. Mire a la cruz. Mire al sacrificio en el monte Calvario. Mire a Cristo muriendo por nuestros pecados. Mírelo derramando su sangre y dándose usted cuenta que si ha fallado, que si le ha hecho dudar el diablo en cuanto a la palabra y lo ha derrotado más de una vez, y usted o su relación con Dios se ha visto afectada. En Cristo Jesús hay restauración, en Cristo Jesús hay perdón, en Cristo Jesús incluso hay restitución. Volvamos al Señor. Su palabra nos ayudará. Su presencia a través del Espíritu Santo siempre nos guiará a toda la verdad. Tengamos una palabra de oración. Padre, gracias por este momento. Gracias por este tiempo en tu presencia. En esta hora quiero suplicarte que nos ayudes a quienes nos están viendo y a nosotros, Padre. Todos estamos propensos, Señor. Permite, Padre, como dijo el apóstol Pablo, que podamos fortalecernos en ti. Como él lo dijo, me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, y entonces me pongo la armadura de Dios. Permite que vivamos de esa manera. Señor, déjanos cada día identificar las formas en que el diablo trata de atacarnos y separarnos de ti. Y permítenos, Señor, que con la ayuda de tu Santo Espíritu podamos ser victoriosos, que podamos salir triunfantes cada día ante los retos que se presentan a nosotros, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, bendito Dios. Que la oración del Señor Jesús en favor del apóstol Pedro siga cumpliéndose en favor nuestro. He rogado al Padre que tu fe no falte. Permite que eso suceda en nosotros, que podamos estar sobre la duda, que podamos estar sobre el desánimo y que podamos estar sobre la derrota. Ponemos nuestra vida en tus manos en esta hora, Señor, y te damos gracias por tu presencia en nuestra vida. Ayúdanos con tu Espíritu, tómanos de tu mano y danos, Señor, tu fortaleza para seguir adelante en el nombre de Jesús. Gracias por este momento, Padre, gracias por este tiempo. Oramos con acción de gracias en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga, nos vemos la próxima. Que el Señor sea con ustedes durante toda esta semana.